Ayer estuvimos hablando acerca de las series de potencia, ¿verdad? Y cerramos con algo que era sumamente impactante. Decíamos que una función se puede aproximar por medio de series de potencias. O sea que uno es capaz, digamos, de encontrar una función que en un intervalo tenga el mismo comportamiento que la función. O sea que la serie se convierte en la función, pero solo en un intervalo en específico, lo que nosotros le llamamos el intervalo de convergencia. Pues vamos a seguir hablando de ese temita, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver dos teoremas y ejemplos que de alguna manera aplican el teorema o los teoremas que vamos a ver para resolver este problemita de encontrar una representación en series para una función. ¿Ok? Entonces, acompáñenme a ver esto. Solamente les recuerdo la definición que hemos visto ayer, de una serie de potencias centrada en A, de una serie que tiene esta forma. Sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, de n, de c sub n, por x menos a la n. Puede ser que algunas letras cambien, pero acuérdense que el nombre de las letras no es lo más importante, sino la forma. Tenemos unos términos por x menos a elevado a la n. Ese es el detalle importante, ¿no? Decimos que la serie converge dentro de un intervalo x menos a menor que r, donde r es llamado el radio de convergencia. Muy bien, pues aquí viene lo nuevo, la novedad del día de hoy. Tenemos este teorema que está en la sección 9.9, que habla acerca de la diferenciación de una serie de potencias. Miren lo que dice. Entendámoslo primero para después poder usarlo. Sea f de x igual a sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de c sub n por x menos a elevado a la n, una serie de potencias con radio de convergencia r mayor que 0. Conclusión. Entonces, f es diferenciable en a menos r hasta a más r y se cumple que f' de x es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de n por c sub n por x menos a elevado a la n menos 1. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero básicamente es como que hemos diferenciado esta partecita. Olviden el c sub n. Céntrense solo en la parte de las potencias, la parte que lleva x. ¿Cómo diferenciaríamos nosotros x menos a elevado a la n? Con respecto a n, siendo n el exponente. Y la variable siendo la x. Bueno, la ley para derivar nos dice que al exponente le restamos 1, lo observan acá, y que el exponente baja a multiplicar. Es esta n que usted tiene por aquí. Básicamente, la forma de interpretar este teorema es que si uno deriva la parte de las potencias de la serie de potencias, entonces esta equivale a la derivada de la función que estamos tratando. ¿Ok? Solo que cambian un poquito los índices. Observen que este arrancaba desde 0 y este arranca desde 1, porque claro, si n fuese 0, todo el primer término se anularía. Y la otra cosa importante es que se hereda el radio de convergencia. Esta primera función convergía en este intervalo y su derivada también. ¿Ok? Tómenlo en cuenta porque vamos a hacer uso de esto para encontrar representación en series de potencias para algunas funciones. Lo mismo que acabo de decir para la diferenciación, también es cierto para la integración. O sea, bajo las mismas condiciones anteriores, suponiendo que aquella era una serie de potencias, entonces la integral de f de x es igual a c, la constante de integración, más la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito, de c sub n sobre n más 1, por x menos a elevado a la n más 1. Y la serie resultante tiene el mismo radio de convergencia. Insisto, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Básicamente es como que ahora, en lugar de derivar, hayamos integrado esta expresión. X menos a la n. ¿Cómo se integra una expresión de este tipo? Entendiendo que n es el exponente.
Bueno, por la ley de las potencias para la integración, sumo 1, o sea que arriba me va a quedar elevado a la n más 1, y divido por esa misma cantidad. O sea que la integral sería x menos a elevado a la n más 1, dividido por n más 1. Y si ustedes se fijan, eso es lo que tengo acá. X menos a elevado a la n más 1, dividido por n más 1. Observen que este término solo se va copiando porque es como que si fuese una constante. También deberían de observar que aquí va la constante de integración famosa. Normalmente se le hemos puesto aquí al final, pues no pasa nada si queda por aquí al principio, como estamos sumando. El orden de los factores no altera el producto, ¿va? En este sentido. O el orden de los sumandos no afecta la suma, sería. Bueno, entonces, ¿cuáles son las observaciones? Lo que les acababa de decir, ¿verdad? La derivación e integración de una serie de potencias puede hacerse término a término dentro del intervalo de convergencia. El radio de convergencia no cambia ni al derivar ni al integrar la serie. Y esa es una ventaja porque nos permite representar funciones como polinomios infinitos para resolver problemas analíticos o para resolver problemas numéricos. Este sería un ejemplo ilustrativo. Esta serie es conocidísima. Todos conocemos a esta serie. Es la serie geométrica, ¿ok? Con R igual a X. Si ustedes se fijan, cuando n vale 0, esto sería 1. Cuando n vale 1, esto sería X. Cuando n vale 2, esto sería X a la 2. O sea que es la serie 1x, x cuadrado, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6, etc. ¿Qué sabemos sobre esta serie, la serie geométrica? Bueno, nosotros sabemos que converge a 1 dividido por 1 menos x, pero solamente converge cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Pues, según lo que acabamos de aprender, yo puedo integrar esta expresión. O sea, f' de x igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de n por x a la n menos 1 es igual a 1 sobre 1 menos x a la 2. ¿Por qué? A ver, porque si yo derivo esto, me queda n por x a la n menos 1. Pero si yo derivo esto, también tiene que ser lo mismo. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión? Aquí hay que aplicar regla del cociente, ¿o? El denominador lo eleva al cuadrado, luego ese denominador lo copia y lo multiplica por la derivada de este 1. Pero claro, la derivada de una constante es 0, así que se hace 0. Menos, ahora copia el 1 y va a derivar esto. Pero ¿cuánto es la derivada de esto? Menos 1. Por menos 1, positivo 1. Así que por eso este queda positivo aquí arriba. Pero si se fijan, entonces, hemos pasado de tener esta expresión, ¿ok? De tener la representación para la función 1 sobre 1 menos x, hemos pasado a tener la representación para esta otra función. 1 sobre 1 menos x a la 2. ¿Cómo? Pues calculando la derivada de la expresión que equivaldría a la primera. Y lo mismo puede decirse si nosotros integramos. O sea, si yo integro x a la n, ¿qué me quedaría? X a la n más 1 sobre n más 1. Y si yo integro 1 sobre 1 menos x, ya ustedes saben, ¿verdad? Cómo integrar esto. ¿Se imaginan haciendo la integral? Hacemos u1 menos x, la derivada de u es menos d de x, se despeja, y al final termina en que esa integral le va a quedar menos logaritmo natural de 1 menos x. Pues bueno, ¿qué acabamos de probar? Que esta función tiene una representación en serie de potencias que es justamente esta que acabamos de conseguir. Ojo, en ambos casos el radio de convergencia es el mismo. Solo converge tanto 1 sobre 1 menos x a la 2 como menos logaritmo natural de 1 menos x. En ambos casos solo converge si el valor absoluto de x es menor que 1. Y ustedes luego, con un poquito más de tiempo, pueden probar que en efecto esta serie converge a este valor. Ya les enseñé yo cómo hacerlo ayer, ¿no? Se toma un valor de prueba para x que satisfaga esta desigualdad. Por ejemplo, ustedes podrían perfectamente probarlo con 0.5. 1 entre 1 menos 0.5 al cuadrado. Sacar cuánto da ese valor en la función. Y luego venirse acá y sustituir la x por un medio.
e ir sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos de esta serie, hacer la suma y comprobar que se está acercando al valor que le había dado cuando la X la había sustituido por un medio aquí, ¿verdad? En la función. ¿Ok? Y lo mismo en este caso. Vean que esta es sumamente útil porque me permite tener esta función, la función logaritmo natural, como una serie de potencias. ¿Ok? No logaritmo natural de X, pero sí menos logaritmo natural de 1 menos X. Ya después uno puede hacerle ahí, ¿verdad?, algunas maniobras matemáticas para quizás quedarse solamente con logaritmo natural de X, ¿verdad? O puede buscar otras funciones con tal objetivo. Quería preguntarles si hasta aquí, hasta este punto, se va entendiendo de lo que estamos hablando. O si les queda alguna duda, pues también podemos tratarlo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí? Ok, entonces básicamente, resumo, se puede integrar y se puede diferenciar una serie de potencias y tendrá el mismo radio de convergencia que la función original. Eso es lo que estamos aprendiendo. Bueno, vean entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que tenemos hasta ahora. Primero, la primera herramienta que tenemos para encontrar representación de funciones como serie de potencias, la primera es la serie geométrica. De ahí parte todo. Pero luego, también tenemos la herramienta esta de la integración o la derivación de funciones para conseguirlo. Les voy a mostrar ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, este primer ejercicio dice, encuentre una representación en serie de potencias para 1 sobre 1 más x al cuadrado. Usted debe de estar muy consciente que esta expresión se parece mucho a lo que converge una serie geométrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la serie geométrica converge a 1 sobre 1 menos r. Pero esta que usted tiene acá es 1 sobre 1 más x a la 2. ¿Se imagina usted quién debería de ser r para que al sustituirla me quede esta expresión? Por supuesto, si r vale menos x cuadrado, entonces esto que nosotros tenemos aquí es 1 sobre 1 menos r, ¿no? Porque observen que menos por menos se volvería más. Y aquí tendríamos x a la 2. Entonces, ¿quién está tomando el lugar de la r en esta serie geométrica? Menos x a la 2. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues aquí donde va la r, sustituirla por menos x a la 2. Luego, hay un detalle ahí, ¿verdad? Que es meramente de saberse las leyes de los signos. Para las leyes de las potencias, digamos, mejor dicho. Si yo tengo menos x a la 2 elevado a la n, ese menos x a la 2 tiene un menos 1, ¿va? Ahí a la par. Lo único que nunca ponemos el 1, sino solo el signo. Pero si usted tiene una multiplicación elevado a un exponente, cada uno de los factores lo eleva al exponente que tiene ahí arriba. Entonces, menos 1 elevado a la n es este que usted ve aquí, este menos 1 elevado a la n. Y x a la 2 elevado a la n, cuando uno tiene una potencia elevada a otra potencia, se copia la base, o sea, la x, y se multiplican los exponentes. 2 elevado a la n, le queda 2n, ahí arriba. Entonces, facilito, hemos encontrado una expresión para esta función, para 1 sobre 1 más x cuadrado, utilizando o adaptando, digamos, la serie geométrica. Esto no es nuevo. Ayer ya les había hecho un ejercicio muy parecido, ¿no? Con otra expresión. Pero les quería ejemplificar los 3 posibles escenarios que tenemos para encontrar una representación en serie de potencias para algunas funciones. Siguiente ejemplo. Me dicen ahora, utilice la diferenciación apropiada de una serie para encontrar una representación en serie de potencia de f de x igual a 1 sobre 3 menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer? Ya esta, así directamente, como está, no se parece mucho, que digamos, a una geométrica. Pero
pudiera ser esta función el resultado de haber derivado otra función que sí se parezca a la geométrica. Son las libertades que nos da el hecho de poder diferenciar o de poder integrar. Pero como aquí ya me dijeron de un solo que utilizara una diferenciación apropiada, pues bueno, entonces podemos observar nosotros que la serie geométrica sería más o menos de este estilo, ¿no? 1 sobre 3 menos x lo puedo reexpresar como 1 sobre 3 por 1 menos x sobre 3. Si ustedes son observadores, esta forma 1 sobre 1 menos x a la 3 se parece mucho a la expresión a la que converge la serie geométrica. ¿Ok? Que la serie geométrica es 1 sobre 1 menos r. Entonces, este 1/3 lo podemos sacar afuera y quedarme solo con 1 sobre 1 menos x a la 3, siendo entonces r x a la 3. Y en la fórmula para la serie geométrica, que normalmente es sumatoria de x a la n, yo lo sustituyo por x sobre 3. X sobre 3 elevado a la n. Pero ustedes saben que cuando uno tiene un cociente, usted puede separar x a la n y abajo dejar 3 a la n. Pero no se les vaya a olvidar que este 3 a la n tenía un 3 aquí afuera. Entonces, si usted multiplica 3 a la n por 3, le queda 3 elevado a la n más 1. Siendo el radio de convergencia que este r sea menor que 1. Pero si x sobre 3 es menor que 1, este 3 que está dividiendo lo mando al otro lado a multiplicar, se convierte en esto, valor absoluto de x menor que 3. Este es el radio de convergencia para esta serie. Ok, y resulta, usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la serie original, con la función original, con esta? Bueno, la cuestión clave es que si yo derivo esta expresión, 1 sobre 3 menos x, me queda 1 sobre 3 menos x al cuadrado, que es justo la función que me han dado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a agarrar esta función, la original, y la voy a derivar, ¿ok? Y voy a decir, bueno, ¿saben qué? Si esta serie es lo mismo que esta función, y la derivada de esta función es 1 sobre 3 menos x a la 2, pues entonces, este 1 sobre 3 menos x elevado al cuadrado tiene que ser la derivada de esta serie, ¿no? Con el mismo radio de convergencia. Entonces, agarre esta serie y derívela. Acuérdense que lo que se deriva solo es lo que lleva la x, ¿no? No van a intentar derivar este 3 elevado a la n más 1. Solo la partecita de la x. ¿Lo notan? ¿Cuál es la derivada de x a la n? N multiplicado por x elevado a la n menos 1. Y acaba usted de encontrar entonces una representación en series de potencia para la función 1 sobre 3 menos x elevado al cuadrado. Sería n por x elevado a la n menos 1 sobre 3 elevado a la n más 1. Empezando, no lo vayan a olvidar, desde 1 hasta el infinito. Y cuyo radio de convergencia es 3 y está centrada en 0. O digamos, su intervalo de convergencia es valor absoluto de x menor que 3. ¿Cómo encontramos esta? Derivando. ¿Okay? Derivando una función apropiada. Claro, se sobreentiende acá que ustedes ya pueden derivar y ya pueden integrar y que pueden imaginarse una función cuya derivada sea esta expresión. Pero si usted no puede, entonces integre esta expresión y seguramente se va a encontrar con esta otra. ¿Sí? Si usted dice, bueno, pero ¿y cómo le hago yo para saber quién es esa función que al derivarla va a dar 1 sobre 3 menos x al cuadrado? Pues intégrela. Acuérdense que integrar y derivar son operaciones contrarias, la una de la otra. Es como multiplicar y dividir. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el número que al multiplicarlo por 5 da 55? Imagínense que yo no sé. ¿Qué hago yo? Pues digo, bueno, multiplicar es lo contrario de dividir. Entonces divido 55 entre 5. Me va a dar 11. Y yo digo, bueno, el número que al multiplicarlo por 5 da 55 es el 11. Pues lo mismo acá. ¿Qué función al derivarla da como resultado 1 sobre 3 menos x al cuadrado?
el resultado de integrar esta expresión. ¿Okay? Y nosotros ya gastamos toda la primera unidad aprendiendo a integrar, ¿no? Así que no debería ser un problema descubrir este 1 sobre 3 menos x que tenemos acá. Por eso observen que el problema dice utilice la diferenciación apropiada y se lo deja a usted, a su criterio, que usted encuentre esa función que al derivarse va a dar como resultado este que tenemos por acá. Bueno, si funciona derivando, también debe de funcionar integrando. Por ejemplo, tengo aquí esta expresión, este ejercicio, mejor dicho. Utilice la integración de una serie apropiada para encontrar una representación en serie de potencias centrada en 0 para f de x igual a arc tan de x. Esto es tangente inversa, ¿no? Es otra forma de escribir tangente inversa de x. Entonces, claro, ¿qué debería de estar pensando usted ahora mismo? ¿Cuál es la expresión que si yo la integro da como resultado tangente inversa? Y bueno, va a tener que recordar sus días en cálculo 1, porque ahí le enseñan a uno que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado es tangente inversa. Porque también en cálculo 1 le enseña a uno que la derivada de tangente inversa es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y por lo tanto, la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es tangente inversa. Entonces, de ahí me voy a agarrar para poder hacer una representación. Y fíjense que esta, justo 1 sobre 1 más x al cuadrado, tiene esa forma muy parecida a cómo converge la serie geométrica. Porque la serie geométrica es 1 sobre 1 menos r. ¿Quién juega el papel de la r? Menos x al lado. De hecho, se parece mucho a una que ya hicimos, ¿no? Y su representación en series de potencias es sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de, como es menos x acá, ¿verdad? Menos x al cuadrado, está tomando la posición de la r. Cuando usted sustituya acá r elevado a la n por x elevado a la menos x elevado a la 2, entonces le va a quedar esta expresión, ¿no? Esta es la serie de potencias para 1 sobre 1 más x a la 2. Ahora, ¿qué pasa si yo integro esta expresión que me da tangente inverso? Bueno, pues si yo integro la expresión de la derecha de esta serie, también tiene que ser tangente inverso. O sea, tangente inverso es la integral de 1 sobre 1 más x a la 2. Y esto, a su vez, es la integral de esta expresión. Acuérdese que lo que se integra solo es esta partecita. Tengo x elevado a la 2n. Por las leyes de las potencias tengo que sumarle 1, 2n más 1 ahí en el exponente, pero también tengo que mandar a dividir ese 2n más 1 cuando yo estoy integrando una potencia. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de probar? Que tangente inverso es lo mismo que la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1, todo eso dividido por 2n más 1, con radio de convergencia el mismo de la serie geométrica. X tiene que ser menor que 1, o sea, el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. Entonces, solo es de buscar las funciones adecuadas, relacionarlas estas con la serie geométrica, encontrar una serie geométrica adecuada que converja a esa función, ¿ok? Y luego integrar o derivar según sea el caso conveniente para la función que me estén pidiendo. O sea que siempre a partir de una geométrica, o digamos, pretendemos, mejor dicho, la palabra siempre es muy amplia, pero pretendemos a través de una serie geométrica hacerla que converja a una de las funciones que a mí me están pidiendo. ¿Puede ser directamente? Sí. ¿Puede ser por medio de diferenciación? También. Puede ser por medio de integración otras veces. ¿Ok? Entonces usted tiene que estar atento a cuál de las tres formas es la que más le conviene
O a veces, como en los casos que hemos tratado, el mismo enunciado del problema, pues ya me lo sugiere, ¿verdad? Que consiga integrando, que consiga derivando, y algunas otras, pues directamente a partir de la serie geométrica. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Sobre cómo conseguir una representación en serie de potencias para una función a partir de la serie geométrica, sea derivando, sea integrando. Que no importa qué función es, los tres métodos siempre nos van a dar la misma respuesta. Lo que pasa es que a veces no va a poder llegar por los tres métodos, Gabriela, pero sí por uno de ellos. Le pongo un ejemplo, mira. Me regreso. En este, por ejemplo, vamos a poder llegar directamente desde una serie geométrica difícilmente. ¿Por qué? Pues porque no tiene la forma. Una serie geométrica converge a la forma 1 sobre 1 menos R. Si aquí abajo fuese 1 menos algo, yo tengo la esperanza de que hay una serie geométrica que se parece a ella. Por ejemplo, vio en este caso, a ver, en este yo tengo la esperanza de que haya una serie geométrica que converja a esta expresión. ¿Por qué? Porque la única diferencia es esta expresión, la R. Pero la R yo puedo sustituirla en la serie de potencias. Pero tiene todo, 1, la forma 1 sobre 1 menos R. Se parece mucho. Solo hay que hacer ahí unos cambios adecuados. Pero ya aquí, Gabriel, en esta otra, miren, ¿verdad que ya nada que ver? Ya no tiene la forma 1 sobre 1 menos R, sino que es una expresión mucho más complicada la que hay en el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás no voy a poder llegar directamente a través de la serie geométrica, pero sí quizás una derivada de una expresión que se pueda representar mediante una serie geométrica, que es lo que hicimos acá. Esta expresión 1 sobre 3 menos x tiene más esperanzas, tiene más boletos de ganarse la lotería para ser una serie geométrica que esta otra. ¿Por qué? Porque esta tiene 1 sobre, es cierto, no es un 1 acá, pero uno puede maniobrar sacando el 3 como factor común para que quede un 1 ahí. Es lo que hicimos acá, ¿ven? Y la llevamos a la forma adecuada. Claro, si saco el 3 como factor común para que me quede x acá, tuve que poner necesariamente aquí luego x sobre 3 para que al hacer la multiplicación me dé exactamente esto mismo. 3 por 1, 3. 3 por x sobre 3. Se cancelan los 3 y solo me queda la x. Entonces, es más fácil expresar esta como una serie geométrica y luego derivarla para llegar a la expresión. No se llega directamente, pero sí por medio de una diferenciación. O, como en este último caso, tampoco va. Esta, así, a secas, no tiene nada que ver con la serie geométrica. La serie geométrica converge a 1 sobre 1 menos R. ¿Y esto en qué se parece a 1 sobre 1 menos R? En nada. Pero resulta que su integral, sí. ¿Ok? La integral de 1 sobre 1 más x a la 2 sí es tangente inversa. Y resulta que esta que tenemos acá, esta función que se va a integrar, esta sí se parece mucho a la geométrica. Entonces puedo a través de la geométrica llegar acá y a través de la integral de esta llegar a tangente inversa. Entonces no sé, Gabriela, si ahí le respondo la pregunta. Sí, solo que otra duda. Bien. Entonces lo que nosotros haríamos diferenciación, derivación o integración para que esa función nos quede parecida a una geométrica y así Claro, nosotros encontrar correcto. la serie. Correcto. Entonces, Ah, la ok. pregunta que uno se hace es, ¿existe alguna función que se pueda representar por medio de una geométrica que si yo la integro me da la función que ando buscando? O la otra pregunta, o si yo la derivo me da la función que yo ando buscando. Bueno, si la respuesta es sí, váyase para allá, intente representar esa función mediante una serie geométrica y cuando ya la tenga, derive a ambos lados o en su defecto integre a ambos lados para que le salga la función
que ahora sí usted está buscando, y del lado derecho va a tener la representación en series de potencia. ¿Qué les parece? Lo bonito de todo esto es que se hereda el intervalo de convergencia. O sea que si usted ya sabe el intervalo de convergencia de la serie geométrica, ya sabe también el intervalo de convergencia cuando usted deriva o cuando usted integra. ¿Ok?